Comentarios, saludos.
Matías García Alonso, hasta Chalco, Estado de México. También por acá, Julio Hernández, hasta Acolmán, Estado de México.
aplausos para estos padres de familia que igual están poniendo ese gran ejemplo hacia los niños y jóvenes. Aquí están demostrando esa capacidad para disfrutar de este danza de los matachines. hasta Los Ángeles, California, Guadalajara, hasta León, Guanajuato.
recibir con fuertes aplausos a estos padres de familia que acaban de ejecutar la danza de los matachines. Hasta la Ciudad de México. Un antes, aquí se encuentran con nosotros las abuelitas Yónela y María Antonia. Aquí les preguntaba yo, ¿están contentas o están tristes? ¿Y saben qué me contestaron? Estamos tristes. Y les digo, ¿por qué? Es que Cerezo está muy bonito, dice. Y cuando fuimos jovencitas, nunca nos dejaron venir al baile a Tamoyó o a Cerezos. Dicen que les hubiera gustado venir aquí. Pues ya, de modo, abuelitas, ya que tienen nietas allá, por ahí pueden mandar acá a visitar al pueblo de Tamoyón, Cerezos, lugares céntricos para las fiestas. Aquí viene la pareja que va a recibir ese apoyo a cargo del licenciado Don Pablo. Fuertes los aplausos. Bien, ahora sí vamos a recibir otra danza diferente que se llama danza de los tecomates, que significa en náhuatl tecomatli, que es en honor al animalito ardilla. Esos amigos apenas se reportaron y vienen con muchas ganas de ejecutar esta bonita danza de los tecomates de la localidad de Guatemala. Cuauhtémoc Hidalgo, vamos a recibir un fuerte y nutrido aplauso. Saludos también para Nestlé A de los 8, que dice saludos para la gente de la comunidad de Chipina, Cuauhtémoc Hidalgo, claro que sí. Dice también tiene sus propias cuadrillas, gracias por transmitir. Gracias por estar aquí, ahí le encargamos, parte de la transmisión, a los amigos, por favor.
Aplausos, aplausos para esa cuadrilla. A ver, todavía no se vayan. A ver, venga para que les demos su conocimiento, el apoyo. Por favor, acérquense a ver quién viene a recibir este apoyo por parte de Comunidad Tocha para que se sigan promoviendo esta danza. Gracias por su visita a esta comunidad de Cerezos. Aquí les voy a entregar este apoyo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a recibir ahora los cayochimes. Vamos a de la comunidad de los puentes que nos vienen a visitar también. Y después siguen los italimes de Barrio Hondo. Así que a los... del Ángel, que dice... Y también vamos a preguntar por allá los de banderas. ¿Vinieron banderas o ya no vinieron? ¿Banderas que no? Muy bien, descartado. Pero pues aquí tenemos más. Llevan años fuera del país. Muy bien. Ya es... Muy bien. Y pues tenemos aquí más cuadrillas que han sumado. Así que nada más pedimos que cada cuadrilla nos pueda compartir unas tres danzas para que vayamos avanzando y podamos disfrutar esta danza. Así que el trío. El de los cerezos. ¿Sí? También saludamos a Ana Cruz, que dice saludos desde Tampico. Ya le mandamos un saludazo. Vayan dejando en los comentarios si no nos están viendo para que nos vayamos saludando. Hay unos que Elite Bautista ya comentó que dice que manda saludos para Guasalinguillo, Guauco y Hidalgo. Qué bonita tradición. Bueno, acá el Hilario, Elías, ya llegaron los cayochimes. Foto, dale, nomás. Amigos, ya llegó la otra danza. Saludos para Yaret Bautista Vite, para Evelyn Bautista, para FC Rodríguez, Chilolo dice. Chilolo, de Ecatepec. Fuertes los aplausos para estos participantes, los cayochimes.
nos honran con su presencia en este lugar, ejecutando estos sones de Cayuchime. Esta danza bien la recuerdo también aquí en Tamuín primero lo bailaban, más que acá se reconoce que el nombre de Olime o los Coles. Martínez, que dice, le mandamos saludos desde Guatemala. Hasta allá le mandamos un fuerte saludo. Se va preparando después de esta participación a los amigos de Barrio Hondo con los matachines. Saludos para Hassan Martínez, dice que bonitas tradiciones de la Huasteca de Hidalgo. Me gusta el baile de los matlachines. Dice que del valle de Mezquital no se ve eso. Ojalá y sí se te dé el gusto de que puedas disfrutar acá los hombres. También te mandamos un abrazo grande. A las danzas que ya Saludos, Hassan. tuvieron el honor de participar, pedimos de la manera muy atenta, no se retiren, ya que va a haber un convivio, o si quieren adelantarse, acá la parte de acá de los tres de escenario, están compartiendo riquísimos cabalitos. Dice salud Huasteca. Estar presente en todos los eventos. Tratamos de estar en todos los eventos. Ahorita van a estar. También estar en el Zapusco, también en el Mazatlán. También van a estar en Tepoztlán.
Se le dijo así cada hectárea. Se sabe clarito. Salió igual. Fuertes los aplausos. No están muertos, están moribundo. Saludos también para Brenda Guadalupe Larios Isla, que dice está viendo desde Apartadero Hidalgo. Hasta allá le mandamos Esta danza así te representa con este tipo de escenas, con drama, sí, hacen de dos cazadores que van al campo y se encuentran con un animal y es cazado por estos cazadores, por lo que veo que no tienen buena puntería porque no le dieron en el corazón. saluditos para Pedro Hernández, para Raúl Pañera, para Ángel XBA, que dice saludos para Gabriel y Daniela Reyes Bautista, que nos está viendo desde Vicente Guerrero. Ahí le mandamos un fuerte saludo. ¡Ánimo, gente! ¡Aplausos!
que también vayamos avanzando y podemos tener este baile guapanteada para todos. Vamos a pedirle que hagamos de unos tres sones para la danza. Y sigue ahorita, nos acompaña el grupo de danza Citalime de Barrio Bajo. Vamos a darle un aplauso con ellos y después se vayan preparando también los cuanegros de Barrio Bajo, luego los cuaviejos de Tamoyón, luego los de los puentes, las malachines, luego de Pisquimi, luego Tamoyón primero y luego los cerezos y así vamos siendo. Así que ahorita vamos a darle espacio a los malachines de Citalime, Barrio Bajo, Barrio Hondo. ¡Ánimo! Saludos a Frank de Guzmán, que dice que saludos desde Mechatlán. Nos dicen los comentarios los que ya, bueno, participando, pueden pasar acá atrás. El escenario se encuentra allá, amigos Silverio y compañía, repartiendo los tamalitos. Bien, vamos a presenciar esta bonita danza de los matachines, que esta danza representa el bien y el mal. Es una danza con un número indeterminado de parejas, usan caretas estos danzantes. Fuertes los aplausos para estos amigos de Barrio Hondo con la danza de los matachines, grupo Citalime. Eso es chulo. ¿Por qué entiendo? ¿Por qué? Perdón, el tío. ¿Ya? No te entiendo con eso. Vete que te mira. Ajá. El Leo, ¿verdad? Cositas de Leo, ¿verdad? Musiquita. A ver, mientras se acomodan el audio, saludamos a los que están mandando mensajes. Después de esta participación se va preparando esa danza de los cuanerros del Barrio Bajo. Díaz. ¡Reciben los aplausos!
Bien, bien, fuertes los aplausos para estos danzantes y, por qué no, a los músicos. Ahí veo ya los músicos de tercera edad, pero están con todo, con estos tones. Ahora sí vamos a despedir de igual manera con fuertes aplausos a este grupo de danzantes de Barrio Hondo, elegido la danza de los marcachines, grupo Cintaline. Gracias por ese gran talento que nos acaban de mostrar. Gracias, amigos músicos, igual nos siguen contribuyendo con el rescate de nuestra música huasteca. Fuertes los aplausos. Invitamos a los amigos de Chalingo que han participado en las danzas. Pueden pasar, acá está el coquete, acá está el arbolito. Están repartiendo unos tamalitos y cafecito con pan. ¿Sí? Ahora sí, le toca el turno Barrio Bajo con la danza de los negritos con Juan Negros. Ya hace ratito dimos la reseña que significa la danza de los Juan Negros, donde representa un indígena y un español. Y también baila la señorita, que es la historia de la manzana, ¿verdad? Esperemos que ya haya erradicado a esos españoles que vinieron a dañar aquí en México, y también la Malinche traicionó a los indígenas. ¿Cuántos los aplausos para los amigos de Barrio Bajo con la danza de los delitos?
aprobado.
La semana pasada hicieron lo propio con el rescate de las costumbres y las tradiciones. El rescate de las tradiciones es gracias también al maestro. A veces hemos sido muy criticados, pero de veras que le echamos con todo con este tipo de folclor para rescatar nuestras costumbres. Bien, vamos a hacer turno aquí al licenciado Octavio. Muy bien, qué felicidad ver mucha gente aquí reunido en la comunidad de los Cerezos, Bautla, Hidalgo. Así que agradecemos a los jovencitos de Barrio Bajo que hayan participado y también que se lleven este reconocimiento por parte de Comunidad Tocha. Gracias por su participación, maestro Tiburcio. Gracias por aquí participar con nosotros, compartir siempre cada año las camas de mía. Y ahora tenemos que queda la comparsa de Coaviejos, de Tamoyón primero. Un aplauso, por favor, a estos danzantes. ¡Ánimo!
Bueno, vamos también, un momento vamos a hacer entrega del apoyo a la cuadrilla de Barrio Hondo, de los Catalime, aquí entregamos a las mujeres. Vale, gracias. Ay, gracias.
que está con la misión de rescatar nuestras tradiciones. Para nosotros es un honor tener y preservar estas bonitas danzas. Ojalá las nuevas generaciones lo vayan practicando y nada de nuevamente vamos a rendir fuertes aplausos a estos 4 integrantes de la danza de los surgidos de Tamoyón. Primero, ese profe, todo gran maestro jubilado, pero de mucho talento, que acaba de ir de una comunidad a instruir la danza de los viejitos. Padres de familia, invitamos su contribución, su apoyo para rescatar estas danzas y nada de peso pluma, nada de rap o música penada. Ayúdenos a construir con estas bonitas danzas. Aplausos, aplausos que se escuchan. A ver, me pasen acá los comienzos, pasen por aquí, por favor. Ojalá canica, a que me patopi y yoli, que no para más que yoli. Más que monana, me shnawa. Ya buena, Willy. Ashkeniki. Bueno, aquí se vemos, aceite, unca, aceite. Eso, serlique, no serlique. Acá ya ni macas. Bueno amigos, esto ha sido todo para la transmisión de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Nos despedimos de Los Cerezos Huautla Hidalgo. Los saluda su amigo Martín Carino de la página Huasteca. Estamos tomando esto.